Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo. Por fin hemos conseguido resolver los problemas técnicos. Ha habido que hacer un cambio de ordenador y unas cuantas operaciones aquí mientras estaban los vídeos promocionales. Pero bueno, quiero dar las gracias a la profesora Olga Molinero, sin cuyo soporte, no hoy, sino en muchas otras ocasiones, pues no sé qué sería de nosotros. Bueno, por último, don José Manuel Díez Herrero nos va a impartir la charla titulada Técnica de tracción. José Manuel es técnico deportivo superior de Salvamento y Socorrismo por la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo. Al igual que Rubén, es socorrista profesional del Ayuntamiento de León, es profesor de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo y ponente en diferentes jornadas, congresos, autor de diferentes libros y manuales muy interesantes en torno a la temática que hoy nos ocupa. Quiero darle las gracias también personalmente a José Manuel por su implicación siempre con esta facultad, sus ganas de desarrollar actividades de tipo formativo. Son innumerables la cantidad de actividades que hemos realizado de manera conjunta. Siempre está proponiendo nuevas jornadas, nuevos cursos, nuevas actividades. En definitiva, es una persona muy inquieta y eso es lo que necesitamos para seguir avanzando. Así que nada, sin más, José Manuel, te dejo el asiento, te dejo aquí ya compartida la presentación. Todo tuyo. Bueno, pues muchas gracias por tus palabras, Alfonso. Bueno, yo soy José Manuel Díez Herrero. Voy a hablaros de la técnica de tracción. Le he enfocado más o menos en 6 puntos, que vamos a ver: introducción, tipos de lesión medular, posición del accidentado medular, control del accidentado medular en aguas poco profundas, en aguas profundas y arrastre o traslado. Y luego vamos a hacer mención también a lo que son los protocolos de actuación y cuál ha sido la fundamentación de esta técnica a la hora de desarrollarla. Bueno, introducción. Los profesionales del mundo del salvamento y socorrismo, incluyo socorristas, monitores, entrenadores, técnicos deportivos, etcétera, nos podemos encontrar en 2 situaciones que son graves. Una que es el tema de ahogamientos y otro el tema de lesión medular. El tema de ahogamientos pues está bastante bien enfocado en cuanto a preparación, formación, etcétera. Mientras que el tema de lesión medular está un poco más en el aire, no con tantos conocimientos. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, en el mundo mueren unas 670.000 personas al año. Y lesiones medulares, hay unas 250.000 lesiones en el mundo. Ya nos han hablado del tema del INAH, del Informe Nacional de Ahogamientos, de la RFES, en que más o menos hay unos 400 ahogamientos en España al año. Concretamente, que ya lo comentó Sandra, en el 2020, pues tenemos que se producen en playas, en piscinas, en ríos y en otros lugares. En zonas no vigiladas, generalmente el 68% de los accidentes se producen en zonas no vigiladas y en zonas vigiladas un 24%. La gente pues es muy osada, se suele bañar en lugares que no están vigilados y tampoco tenemos una ley de seguridad y prevención en estas zonas, como puede ser balizamiento, colocación de señales de peligro, etcétera. Según ASPAIN, que es la Asociación de Lesionados Medulares y Grandes Discapacitados, en España al año tenemos unas 1.000 lesiones. Estas son producidas por accidentes por vehículos, un 36,4%, en caídas un 32,1%, por violencia un 14,2%, por accidentes deportivos un 7,1% y por otros tipos de accidentes un 10,2%. Bueno, como veis, hay bastantes datos que nos dicen pues, que tiene que haber una formación para poder controlar este tipo de accidentes. ¿Lugares donde se produce este tipo de accidentes? Pues
piscinas, parques acuáticos, playas marítimas, playas fluviales, pantanos y ríos. Piscinas, pues bueno, ya hemos comentado que España tiene 1.100.000 piscinas. Somos la segunda potencia europea en construcción de piscinas y la cuarta del mundo. Parques acuáticos tenemos 60 en España. Uno de los más importantes los tenemos, por ejemplo, en Tenerife, Xi'an Park de Tenerife, que es el mejor del mundo. Playas marítimas tenemos en España censadas unas 1.700, más o menos hay unas 3.000. Y playas fluviales hay unas 252. Estos datos pues, los hemos obtenido fundamentalmente de la Asociación Española Profesional del Sector de Piscinas, el tema de 1.100.000, y los demás datos de piscinas, o sea, parques acuáticos, piscinas, playas marítimas y fluviales de los sistemas de sanidad de NAIADE y SILOE. Lesiones medulares en el medio acuático se suelen deber fundamentalmente pues, a imprudencias que ya hemos comentado, empujones, saltos mortales, juegos en los bordillos, entrada de cabeza, etc. Bueno, pues aunque Jesús Betegón puso un vídeo de accidentes reales, vamos a analizar accidentes ficticios. Tenemos pues, los típicos empujones que se producen en las piscinas, que puede producir una lesión tanto en el momento de la entrada al agua como cuando se puede pegar con el fondo de la piscina por un empujón. Los típicos saltos en bomba, que nos pueden producir una lesión, sobre todo a nivel lumbar, cuando hacemos contacto con los pies en el fondo de la piscina o bien con los glúteos. Entra la cabeza a bomba sin protección de manos por delante, lo que nos puede producir una lesión a nivel cervical en el momento del impacto con el fondo de la piscina o con el fondo del lugar donde nos hemos tirado. Entrada de cabeza con las manos por delante, con el peligro que puede suponer pues, la velocidad de entrada al agua, que nos puede suponer un accidente a nivel cervical y dorsal. Entrada de cabeza sin manos por delante, es decir, sin protección. Lo mismo, podemos encontrar una lesión a nivel cervical o a nivel dorsal, dependiendo de la velocidad que llevemos de entrada al agua. Y luego giros bruscos, entradas bruscas, que puede producir la lesión tanto en la superficie del agua como en el fondo. Saltos mortales hacia atrás, que lo vemos continuamente en las piscinas, intentamos de prevenirlos, pero la gente lo sigue haciendo, pues con posible lesión también a nivel cervical y a nivel dorsal. Tipos de lesión, bueno, los ha comentado Jesús Betegón, pero bueno, un breve repasito de lo que ha comentado. Una introducción de anatomía y fisiología básica, ¿no? Que tenemos 7 cervicales, 12 dorsales y 5 lumbares. El cuerpo de la vértebra, la apófisis espinosa, aunque hay más, la transversal y luego la que encontramos en las articulaciones de las vértebras, los orificios vertebrales, que lo que hacen es estabilizar y soportar las presiones y proteger a la médula. La médula en sí, las vértebras están separadas por discos, los discos intervertebrales, que lo que hacen es amortiguar los impactos. Y luego estas vértebras y discos están unidos por ligamentos. Ligamentos que puede ser a través de las apófisis o bien un ligamento longitudinal que va de arriba a abajo, anterior al cuerpo vertebral o posterior al cuerpo vertebral. Luego tenemos los músculos, que son los que nos facilitan los movimientos de flexión, extensión o laterales. Y bueno, si esto lo hacemos un símil, una comparación, podemos determinar, o el medio acuático, podemos determinar que, por ejemplo, imaginaros que las corcheras son las vértebras. Las hélices de la corchera son las vértebras. Las boyas serían los discos intervertebrales y luego lo que une la corchera, lo que es el hilo de acero o el hilo que une toda la corchera, serían los tendones, ¿no? Que daría la estabilidad a la corchera, en este caso estabilidad a la columna.
¿Qué pasa con los accidentes? Bueno, pues que los accidentes, como bien ha comentado Jesús Betegón, les tenemos por flexión. Un ejemplo sería cuando nos sentamos encima de las corcheas y las corcheas se hunden. Pues ahí estamos dañando lo que serían las vértebras, los discos intervertebrales y los tendones. En este caso sería pues como una corchera. Cuando subimos la corchera fuera de la superficie del agua, pues sería una lesión por extensión. Y cuando la corchera la apretamos demasiado, lo que hacemos es comprimiendo las vértebras, comprimiendo los discos, ¿no? Pues más o menos son los tipos de lesiones que nos podemos encontrar, ¿no? Por flexión, no voy a parar a explicarlos porque ya les ha comentado Jesús Betegón, por extensión y por compresión. Fundamentalmente en el medio acuático nos encontramos más lesiones por compresión, porque bien hacemos bien entrada de cabeza, entonces hay una compresión de las vértebras a nivel cervical, o bien porque hacemos una entrada de pie a bomba a gran altura, ¿no? Si vemos si una vértebra está afectada, se puede haber alterada una zona funcional. Estas zonas funcionales, si es a nivel cervical, pues cabeza, cuello, hombros, brazos y diafragma. El diafragma es importante, luego lo veremos más adelante en los protocolos, porque si hay una lesión a nivel de la C3, hay una parada respiratoria, porque el diafragma, los movimientos pueden ser voluntarios o involuntarios, pues los movimientos involuntarios pueden fallar. Luego tenemos a nivel dorsal músculos torácicos, ciertos músculos de espalda y ciertos músculos de abdomen. Y por último tenemos la lesión a nivel lumbar, que lo que nos daría es piernas y pies y órganos genitales. Posición del accidentado. Bueno, para la posición del accidentado consideramos de que es importante. Nos podemos encontrar el accidentado está en la superficie o cerca de la superficie o en el fondo. Habitualmente siempre tiene un ángulo aproximadamente de 45 grados. ¿Por qué? Porque los pies tienden a hundirse, al igual que los brazos, por tener mayor densidad. Y si lo encontramos en el fondo, pues posiblemente la angulación sea 180 grados. Os voy a poner un ejemplo. ¿Sería igual coger una botella en la superficie, una botella de agua, a dos aguas o en el fondo? Pues posiblemente no, porque en la superficie tenemos más superficie de contacto para controlar al accidentado. A dos aguas, si está más vertical, tenemos menos superficie de control de contacto, y en el fondo, al estar hundido, nos dificulta bastante el control y la extracción del accidentado. Por tanto, la posición que ocupa el accidentado en el medio acuático es fundamental a la hora de hacer este tipo de rescates. Nos vamos a ver afectados por la fuerza del peso, es decir, lo que pese el accidentado en el agua, y la superficie que tenemos que controlar del accidentado. Bueno, pues vamos a empezar un poco a explicar lo que es la técnica de tracción en sí. He ido muy rápido con el tema de la introducción para enfocarlo directamente en esto porque vamos un poco justos de tiempo. Y la técnica de tracción consiste en lo siguiente. El socorrista colocará sus antebrazos en la zona del trapecio, como veis ahí en la primera foto. A continuación, colocará sus pulgares en la base del cráneo del accidentado. Y luego controlará al accidentado con el meñique y anular por debajo de la mandíbula inferior y con el índice o corazón por debajo del arco cigomático. Bien, esta técnica, unas ventajas que tiene es que se adapta. ¿Qué quiere decir que se adapta? Pues se adapta a las cualidades físicas que tiene el socorrista y a las cualidades que nos presenta el accidentado. La colocación del índice y el corazón, el índice y el corazón, va a venir determinada fundamentalmente por la dimensión del socorrista de la mano, es decir, si tiene los dedos largos o cortos, o bien va por, para que se me adelanta el vídeo, o bien también por las dimensiones de la cabeza del accidentado. Entonces, lo que va a permitir esta técnica es que la mano se adapte a las cualidades que tiene el accidentado. Si tiene la cabeza muy grande, pues entonces colocaríamos el índice y el corazón bien por encima del arco cigomático o bien por debajo del arco cigomático o pómulo. Un vídeo para poder ver esto. Sí, ¿qué pasa?
A ver. A ver si se mejora. Control accidentado en aguas poco profundas. Controla al socorrista a la altura de las caderas, coloca los antebrazos en la zona del trapecio y realiza el control como se comenta. Manteniendo siempre lo más vertical posible el accidentado con respecto a la acción del peso. Control accidentado en aguas profundas con la técnica de tracción. Bien, en aguas profundas vamos a utilizar material de flotación. Bien puede ser el aro salvavidas o el tubo de rescate. El socorrista se coloca el aro a la altura de las asilas e inicia la aproximación hacia el accidentado. Inicia el control del accidentado con lo que son los antebrazos en la zona del trapecio del accidentado para pasar al control cervical con la mano que os he comentado anteriormente. El índice o corazón por debajo del arco cigomático o pómulo y el meñique y anular por debajo de la mandíbula inferior. El giro que realiza el socorrista, fijaros, es sobre el eje transversal. De esta manera favorecemos la alineación y liberamos la presión de la zona afectada. Esa sería su posición inicial, como veis en la línea punteada. Giramos sobre el eje transversal y conseguimos pues, que esté lo más vertical posible con respecto al agua, a la lámina de agua. Vamos a ver un simulacro de cómo serían aguas profundas. El socorrista se aproxima hacia el accidentado con el material de rescate. Siempre traccionamos un poco hacia abajo para buscar la verticalidad del accidentado. Y realizamos el control como hemos comentado anteriormente. Desde este otro plano se ve perfectamente como los pulgares van a la base del cráneo y los antebrazos a la base del trapecio. Traslado o arrastre. Pues bueno, tenemos control accidentado. Como veis, el control es muy sencillo. Las técnicas que hay, que se enseñan en otros cursos, tienen mayor dificultad. Esta vemos que tienen menor dificultad, es bastante fácil de asimilar, como luego veremos en un estudio que hemos realizado. El traslado o arrastre se realiza hacia adelante. ¿Por qué se realiza hacia adelante? Pues para mantener lo más vertical posible el accidentado. Utilizamos bien batido de waterpolo si no hiciéramos pie, correr en el agua o andar en el agua. De esta manera conseguimos tener lo más vertical posible para mantener la tracción y alineación del cuerpo. ¿Por qué? Porque influyen varias fuerzas. La fuerza del peso del accidentado, la fuerza del empuje, que es la que desplaza hacia arriba, más la fuerza que tendría el socorrista para colocarlo en la posición vertical. El desplazamiento de realizarse hacia adelante, tenemos que llegar a una cierta velocidad. ¿Qué pasa si lo realizamos hacia atrás? Pues que perdemos tracción y mayor desalineación. ¿Por qué? Porque como vemos, la alineación entre la fuerza de peso y la fuerza de empuje está más desplazada de la zona cervical y no está tan vertical con la columna vertebral como está en el caso de arriba. Al avanzar, creamos un oleaje a la hora de arrastrar al accidentado hacia un lugar seguro y ese oleaje que creamos al accidentado produce una desalineación, bien como vientos ascendentes y descendentes o bien de izquierda o derecha. Por eso no aconsejamos realizar el arrastre hacia atrás, sino hacia adelante. Vamos a ver otro vídeo de traslado o arrastre. Controlamos el accidentado a la altura de las caderas, lo hundimos un poco para colocar en posición vertical y en este caso con patada de waterpolo pues mantenemos la vertical.
En este caso, con material de rescate, estamos con unos salvavidas. El procedimiento es el mismo, sin embargo, la patada que utilizamos, fijaros, no es de waterpolo, sino es correr en el agua directamente. Esto nos permite mantener una velocidad constante para evitar la desalineación del accidentado. Bien, pues hasta aquí más o menos sería sencillo lo que es el protocolo de rescate. Ahora se empieza a complicar. Vamos a ver los casos de complicación que podemos tener. Bien, los protocolos nos dicen que lo primero que tenemos que hacer es activar el sistema de emergencia o rescate, 112. Si llamamos a 112 o llamamos a un compañero nuestro de rescate o a un monitor de natación o a alguien que nos ayude a la hora de iniciar el protocolo. Segundo, tenemos que asegurar la escena, tanto para el socorrista como para el accidentado. Tiene que ser seguro el lugar de rescate. Y si es posible, lo haremos con la técnica de tracción. Bien, pues vamos a asegurar la escena. Vamos a ver un simulacro de rescate con la técnica de tracción. Sería completo, entrará al agua, el socorrista no crea mucho oleaje, hace la aproximación hacia el accidentado. Se coloca el material a la altura de las axilas, bien sea el aro o el tubo, y procede al control del accidentado con la técnica de tracción. Esto sería en aguas profundas, o que no hiciéramos pie. En aguas poco profundas, pues similar, pero sin material de rescate. Bien, tenemos asegurada la escena. Vamos a empezar a aplicar los protocolos. El tercer punto de cualquier protocolo sería controlar las constantes vitales por un segundo socorrista. Bien, si no hay constantes vitales, extracción inmediata. Tenemos una parada. Si hay constantes vitales, iniciaremos el protocolo de inmovilización con el collarín cervical y con la camilla de rescate. Lo que os comentaba antes, cuando hay una lesión a nivel del AC3, el diafragma puede dejar de funcionar provocando una parada respiratoria. Por eso es fundamental comprobar siempre la respiración. Si no hay constantes vitales, haremos extracción inmediata, siempre causando el mínimo daño y desalineación lo menos posible. Siempre va a haber, pero hay que minimizarlo. Bien, siempre lo realizamos con dos socorristas. Uno llamamos S1, que es el socorrista que está en el agua, el que hace el control, y otro S2, que es el socorrista que está en el bordillo. El socorrista 2, que es el que está en el bordillo, sitúa sus manos, una de ellas al maxilar inferior y la otra a la base del cráneo, prestando mucha atención a no hacer presión en la zona del cuello o la garganta. El socorrista 1, que es el que está en el agua, va a ayudar al socorrista 2 a realizar la extracción hacia arriba, bien agarrando al accidentado por las caderas o bien sumergiéndose y empujando por la zona de los glúteos del accidentado, como veis en la foto. Una vez realizada la extracción lo más vertical posible y hacia arriba, el socorrista que está en el bordillo, el socorrista 2, lo que va a hacer es seguir traccionando hacia atrás hasta colocarlo en posición horizontal. En este caso, vuelvo a repetir que es en caso que no tengamos constantes vitales. Bien, tenemos otro sistema que es con camilla de rescate. Esto lo hemos hecho sin camilla de rescate, era con camilla de rescate. El procedimiento es similar, pero cambia que utilizamos camilla de rescate. El socorrista 1 que está en el agua, que hizo el control, sale fuera del agua, controla la camilla de rescate, coloca la camilla de rescate en la espalda del accidentado
y realizando una pequeña palanca, los dos socorristas tiran hacia atrás sacando al accidentado fuera del agua. Una vez que está fuera del agua, aplicaremos la reanimación cardiopulmonar. Primero colocaremos la cánula de Guedel. A continuación, el resucitador manual conocido como AMBU. Y empezaremos las compresiones. Vamos a ver el protocolo y colocación del collarín cervical y, en este caso, primero empezaremos con la extracción inmediata. Vamos a verlo en un vídeo. Primero, no hay constantes vitales. Si no hay constantes vitales, extracción inmediata sin camilla. Y luego veremos con camilla. El socorrista coloca la mano delante del accidentado para comprobar si respira. Si no detectamos respiración, podemos mojarnos la mano y volverla a colocarla. En teoría, el aire caliente que despide el accidentado pues nos secaría la mano. Giraríamos al socorrista y al accidentado hasta ganar la espalda del socorrista, en este caso socorrista 1. El socorrista 2 saldría fuera del bordillo y controlaría la zona de la base del cráneo y la zona de la mandíbula inferior, y el socorrista 1 empujaría desde bajo del agua para ayudar en la extracción lo más vertical posible. Aquí lo vemos acuáticamente cómo sería. Giramos al socorrista y al accidentado. Por parte del socorrista 2, que es el que está en el bordillo. El socorrista del bordillo controlaría la zona de la base del cráneo y la mandíbula. Y el socorrista 1 se hunde y empujaría en la zona de los glúteos hacia arriba al accidentado. Una vez colocado la posición lo más horizontal posible, el socorrista del agua iniciaría las compresiones torácicas, mientras el socorrista 1 colocaría lo que es la cánula de Guedel y el AMBU. Aplicaremos los protocolos que estén vigentes, como los cambian cada 2x3 o cada 2 años, pues bueno, según las compresiones y ventilaciones que estén vigentes en ese momento. Extracción inmediata con camilla. El protocolo similar. El socorrista 2 controla la base del cráneo y la mandíbula. El socorrista 1, de quedarse en el agua, se sale fuera. Controla la camilla de rescate. Coloca la camilla a la espalda del accidentado y traccionando los dos, uno en la zona del cuello y el otro en la camilla, sacarían al accidentado fuera del agua. Bien, hemos visto el caso de que no hay constantes vitales. Vamos a ver en el caso de que sí hay constantes vitales. Pues si hay constantes vitales, tenemos que movilizar con el collarín cervical. Hay gente que lo coloca dentro del agua, otros fuera del agua. Bueno, yo aconsejo que si lo tenemos se coloque dentro del agua, para evitar los mayores movimientos de flexión, extensión y laterales. El collarín cervical debe ser rígido. En el mercado tenemos varios tipos de collarines, marcas, pero bueno, nosotros nos hemos inclinado por el X-Collar, fundamentalmente porque nos ofrece 15 posiciones diferentes para controlar el accidentado. Y luego las mediciones son automáticas, automáticamente se miden. No hay que medir antes, ni posterior, ni fijar, ni nada. La colocación del collarín cervical sería, como os voy a explicar a continuación, socorrista 1 y socorrista 2. Socorrista 1, recordar que es el que está en el agua, y socorrista 2 es el que está fuera del agua. Colocaríamos el collarín siempre de abajo hacia arriba, en la zona del maxilar, con una mano. Con la otra mano controlaríamos la zona superior de la cabeza. Una vez controlado de esta manera, el socorrista 1, que es el que está en el agua,
sacaría sus manos fuera del collarín para clicar el collarín o fijar el collarín. Una vez fijado el collarín, volvemos a controlar por parte de los socorristas y el socorrista que está fuera realizaría lo que son las mediciones. Este collarín también tiene la ventaja que nos permite ajustar el diámetro del cuello del accidentado y la altura. En el agua, pues sería similar. En este caso, aguas poco profundas. El socorrista 2 introduce en el agua con el collarín. El socorrista 1 hace el control. Controla la zona de la mandíbula inferior y la parte superior de la cabeza. El socorrista 1 sacaría las manos fuera del collarín. Iniciaría el clicaje o el enganche del collarín cervical. Pasaríamos a controlar los socorristas una vez que estuviera fijado. Y pasaríamos a las medidas de altura. Vamos a ver un resumen, más o menos lo que acabamos de decir ahora. Vemos que se coloca de abajo hacia arriba, con una mano controla la zona del collarín y la mandíbula inferior y con la otra la parte superior de la cabeza. Fijaríamos el collarín. Esta cincha amarilla lo que nos permite es ajustar el diámetro del collarín al accidentado. Por aquí es de color amarillo, por otra parte es de color azul. Se deben fijar las dos. Y una vez fijado pasaríamos a controlar lo que es la altura del collarín. Que voy a repetir que tiene 15 posiciones diferentes y son automáticas. Ya está fijado, incluso las podemos fijar porque tiene también unas pestañas de fijación, si queremos, a mayor. Eso que vemos ahí, que está colocando ahora, son unas cintas de color amarillo-azul que lo que nos hacen es fijar la cuña. Este collarín también tiene, es peculiar porque tiene una cuña atrás que ahora veremos, que además de controlar la zona cervical, controla la media zona dorsal. Por tanto, aumentamos más el control a nivel cervical y dorsal. Como veis, la cuña como baja desde la base del cráneo prácticamente hasta la media espalda. ¿Cómo sería el control en aguas poco profundas? Aproximación del socorrista hacia el accidentado. Controlaríamos al accidentado y lo colocaríamos en lo más vertical posible. Socorrista 2 se introduce en el agua porque son aguas poco profundas. Si fueran aguas profundas estaría fuera. Controla las constantes vitales, vemos que sí hay constantes vitales. Y colocaría el collarín cervical, como hemos explicado anteriormente. Fijación del collarín. Diámetro del collarín al cuello del accidentado, con la fijación de la cinta amarilla y la cinta azul. Pasaríamos al control del socorrista. Una vez que esté controlado, pues iniciaríamos lo que son las medidas de altura, para que quede perfectamente fijado. A continuación fijaríamos la cuña para aumentar la superficie de fijación y ya tendríamos colocado el collarín cervical. Bien, fundamentación. ¿En qué nos hemos fundamentado en esta técnica? Bueno, pues lo ha comentado antes Jesús Betegón. Simula puntos de apoyo de colocación del collarín. Fijaos, el collarín hace mención o presta bastante atención, sobre todo, a la zona de la mandíbula y a la zona de la base del cráneo. Con esta técnica también hacemos un control en la base del cráneo y en la zona de la mandíbula. Colocamos la cabeza en posición neutra, favoreciendo la alineación. Liberamos tensión porque aprovechamos lo que es el peso del accidentado para mantenerlo lo más vertical posible.
y luego giramos sobre el eje transversal. Al realizar el giro sobre el eje transversal vamos a conseguir que la fuerza del peso del accidentado recaiga sobre esa vertical, aspecto que va a favorecer el giro sobre este eje. Va a favorecer la alineación y estabilización, evitando en la mayor forma posible los movimientos laterales que hemos visto anteriormente, que puede ser de izquierda a derecha o bien, si estuviéramos arrastrando hacia atrás, hacia arriba o hacia abajo. Y el propio peso del accidentado es el que libera la presión de la zona afectada. ¿Es de fácil asimilación? Bueno, pues se empezó a hacer un estudio aquí en León, pero pasa que se interrumpió. Pero bueno, conseguí recuperar 3 cursos, por decirlo de alguna manera. De esos 3 cursos fueron realizados por alumnos que optaban al curso de Salvamento y Socorrismo de la Real Federación Española aquí en León. Los alumnos fueron 69, 48 hombres y 21 mujeres en 3 cursos diferentes. Edad entre 16 y 25 años. Profundidad de la piscina entre medio metro y 1,40 m. Y se les enseñaron diferentes técnicas de control. Se les enseñó la técnica de tracción, técnica de bíceps tríceps y técnica de torno canadiense. Y que los practicaran con diferentes tipos de accidentados. Unos más altos, otros más bajos, otros más corpulentos, otros menos corpulentos, entre chicos, chicas, etc., ¿no? Y al final se les hizo varias preguntas, pero bueno, hemos rescatado 2 fundamentales, que son: ¿cuál de las 3 técnicas te ha resultado más fácil de asimilar o más te ha gustado? Y otra, ¿cuál de las 3 técnicas te ha resultado más difícil de asimilar o menos te ha gustado? Bueno, pues los datos son los siguientes, con diferentes las siguientes técnicas. ¿Cuál de las 3 técnicas te ha resultado más fácil de asimilar? El 77,7% nos comentó que el torno, la tracción, el 7,4% el torno canadiense y el 10,1% bíceps tríceps. Y no contestaron un 2,8%. Esto supone que la técnica que más fácil fue de asimilar primero fue la técnica de tracción, luego la de bíceps tríceps y por último la de torno. ¿Y cuál de las 3 técnicas te ha resultado más difícil a la hora de practicar con ella? De las 3 técnicas podemos decir que la tracción un 8,8%, el torno canadiense un 76,8%, el bíceps tríceps un 11,6% y no contesta un 2,8%. Por tanto, la más difícil de asimilar fue la del torno canadiense. Bueno, pues he terminado un poco deprisa, pero bueno, por cuestiones de tiempo. Este estudio se ha realizado por Jesús Betegón, Alberto García Sanz, José Manuel y José Luis García Sanz, colaboradores Rubén Ara Santa Marta, Sandra Casado Nava, Sandra García de la Fuente y María Alonso Ramos. Comentaros también que si queréis más información sobre el tema de lesión medular, hay un libro que hemos publicado, Técnicas de lesión medular, o los cursos de especialización que realiza la Real Federación Española. Ya tengo mi mascarilla. Bueno, muchas gracias, José Manuel. A vosotros por habernos invitado, que no he dicho nada al principio, Sí, a la Universidad de León y a la Asociación AIDEA. Y quiero, antes de a ver si surge alguna pregunta, quiero agradeceros el esfuerzo en general por ilustrar con estos vídeos de tan buena calidad y aparte de vuestras explicaciones, obviamente, pero bueno, en los momentos en los que estamos hoy en día, que el hacer cualquier actividad, digamos, práctica resulta muy complicado, la verdad que este tipo de material que editáis con tanto mimo es digno de elogio y os lo agradezco, ¿vale? Bueno, empieza a haber algunas preguntas. Nos dice Óscar que en caso de tener que aplicar este método en playas, ¿cómo podríamos adaptarlo teniendo en cuenta corrientes, oleajes, etcétera? Pues el tema de playas, yo sí lo he probado. El tema de corrientes es complicado. Lo ideal siempre es llevar un lugar seguro. Lugar seguro es donde menos corrientes tengamos y menos peligro tengamos. Entonces, siempre utilizaremos material de rescate auxiliar, como puede ser algo el tubo, para poder desplazar al accidentado a un lugar seguro. Vamos a ver si hay alguna cuestión más.
agradezco. A ver, nos pregunta de Isabel, excelente ponencia, muy buen contenido, excelente explicación de las diferentes técnicas. ¿Dónde puedo obtener más información de este contenido? Creo que lo has comentado. Sí, lo cuento al final. Recuérdalo. El libro que tenemos publicado de técnicas de rescate y lesión medular, o bien en cursos de especialización que realiza la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo. Lo ideal de todo esto sería practicarlo en el agua para ver los inconvenientes, las ventajas, los problemas que nos encontramos y poder explicarlo de una manera más metódica. Respecto, me estaba comentando Olga que a través de la plataforma están preguntando cuestiones relacionadas con la formación de los socorristas. Sí, preguntan, ¿qué sugieren en la formación de salvavidas y en prevención a la comunidad? No entiendo. Es desde Colombia. Igual allí es distinta el nivel de formación que tienen que tener a la hora de tener los socorristas. Igual necesitan algo en relación a cuál es la formación básica que tiene que tener un socorrista. ¿Aquí en España? Sí. Bueno, pues la formación básica hay una parte teórica y una parte práctica. La parte práctica bien, antes se daba presencial, ahora me parece que se lleva práctica todo vía online, todo lo que es la teoría, y la práctica son alrededor de unas 25 horas, aproximadamente 26 horas, incluyendo las pruebas de evaluación para los socorristas. Entonces, en esas 25 horas o 26 horas, lo que se enseña es técnicas de arrastre, utilización de material y el tema de lesión medular. Y luego se inicia ya pues lo que es la evaluación con diferentes pruebas para dar el apto o no apto en las pruebas físicas como socorrista aquí en España. Quería hacerte una cuestión, José Manuel. ¿Habéis tenido que aplicar en situación real alguna vez esta técnica? En situación real, yo llevo 20 años de socorrista y no la he aplicado nunca. Sí me he encontrado con accidentes de lesión medular. Son más frecuentes de lo que creemos, el tema de traumatismos, sobre todo, por ejemplo, en las playas. O sea, la gente cuando salta olas por encima de la playa, cuando salta la ola, se crea una falsa profundidad que lo que hace es pegarse en el fondo de la arena. En piscinas, pues sí, hay gente que se tira haciendo bombas, kamikazes, etcétera, y se pega un golpe, etcétera. Entonces, pues bueno, algún accidente de traumatismo sí hemos tenido. Pero para aplicar el protocolo, como para aplicar el protocolo, de momento no. Yo me imagino, vamos, como también nos comentaba Berta anteriormente, que claro, es importante el ver si tú no has visto cómo se ha producido un accidente, ¿no? Recomendáis, si tú ves una persona flotando en el agua, por ejemplo, y no sabes qué es lo que le ha pasado y no has visto que haya hecho un salto, no has visto qué accidente se ha producido, el protocolo sería actuar de esta manera. En caso de duda, protocolo de lesión medular. O sea, si no lo he visto, no me he enterado, tal, sería protocolo de lesión medular. En el caso de, parece que ya vamos terminando, simplemente, ¿hay alguna adaptación en el caso de niños o...? No, el protocolo es el mismo. Es el mismo. Es el mismo, o sea un niño, sea un adolescente, el protocolo es el mismo. Bueno, pues no sé si estamos terminando. Por lo dinámico, por lo interesante. Bueno, yo por ir cerrando, me gustaría una vez más dar las gracias a la Universidad de León, a la cual pertenezco, y a mi Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, por facilitarnos la realización de estas actividades. Por supuesto, a la asociación AIDEA, por haber contado con nosotros, por permitirnos colaborar con la asociación, por facilitarnos la firma del convenio con la universidad, poner a nuestra disposición su excelente revista para dar a conocer nuestros trabajos y nuestros avances en cualquier ámbito de las actividades acuáticas, dar las gracias al Centro Hospitalario de León y a la Federación, a la Real Federación de Salvamento y Socorrismo, por su implicación también en la elaboración del contenido y la impartición de estas jornadas. Y
y al presidente de la asociación, el profesor Moreno Murcia, realmente por su interés en contar con nosotros y el habernos tenido en cuenta. Esperamos poder colaborar en futuro. Gracias a todos los que han estado conectados en algún momento de la sesión. Sabéis que luego podéis disponer de estos contenidos en el canal de YouTube en diferido por si tenéis que reforzar algún contenido. Y muchísimas gracias el soporte que hemos recibido, soporte técnico de la profesora Olga Molinero como operadora de cámara, informática y siempre a disposición para todo lo que se requiere. Muchas gracias por todo.